Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente para poder continuar el desarrollo de nuestro programa. Y el día de hoy, con motivo del tema específico que nos ocupa, que es el de medios de comunicación procesal, conocidos como notificaciones. Recordando, las notificaciones son el hacer saber el contenido de una resolución judicial, y las especies son el emplazamiento, la citación, el requerimiento y el apercibimiento. Y hoy vamos a iniciar con lo que son las formas de notificar, o sea, la manera como se llevan a cabo las notificaciones. Y recuerden que el funcionario responsable de hacerlas es el diligenciario del juzgado. Pues bien, las formas de notificación son las siguientes: son por lista, domiciliada, personal, por edictos y por oficio. Vamos a irlas explicando. La notificación por lista es la notificación normal que nos hacen de los autos. En este caso, la mayoría de las notificaciones se hacen a través de este medio. El diligenciario, a más tardar al día siguiente de que sale el auto, elabora un documento que fija en el mostrador o en los estrados del juzgado, en el que nos hace saber en un extracto cuál es la resolución que nos están dando a conocer. Obviamente este extracto pues debe tener todos los datos de referencia del juicio, o sea, el número de expediente, el tipo de juicio, el actor y el demandado, la fecha que se dicta el auto y el extracto o resumen de dicha notificación. El diligenciario cumple con esto escrupulosamente, fijando las listas oportunamente, y las listas permanecen en el mostrador del juzgado, donde nosotros pues llegamos y nos enteramos del contenido de esta resolución. Sin embargo, hoy, en tiempos extraordinarios de pandemia, si ustedes van al juzgado, pues se encontrarán que, por ejemplo, aquí en la capital no está permitido el acceso libre como estábamos nosotros acostumbrados, sino hay una restricción. Hay personal de enlace que hoy pues existe en los juzgados para saber a qué vamos, y ya una vez que nosotros les comentamos, pues nos permiten el paso. Y no es la manera que se venía esto desarrollando. Antes entrábamos libremente, checábamos la lista y pues sabíamos la resolución. Si queríamos consultar el expediente y el expediente ya estaba en la oficialía de partes, pues pedíamos el expediente y nos lo mostraban. Hoy el acceso está restringido. ¿Cuál ha sido la manera que pues se ha podido resolver esta situación? También nuestro código ya lo tenía establecido, pero se tuvieron que hacer pues esfuerzos complementarios para hacerlo una realidad. Desde el primer escrito, el litigante señala su conformidad con que se le hagan notificaciones por escrito, en forma electrónica, y pues tiene que cumplir con los requisitos que establece el tribunal. Entre otros, pues tenemos que señalar nuestro correo electrónico. También puede el litigante hacer su solicitud de que los escritos subsecuentes también los puede presentar en forma electrónica, y también tendrá que cumplir las formalidades que, entre otras, pues es tener su firma electrónica con sus caracteres que hagan corresponder a la persona física su identidad electrónica. Entonces, de esta manera se resuelve. Ya no es necesario que estemos acudiendo a las instalaciones del juzgado, porque pues el hacernos saber el contenido de una resolución pues es en forma electrónica. Y en el caso de la capital, pues ya los juzgados trabajan de esta manera, y en el interior del estado pues no tenemos tanto esos problemas de restricción, pero también ya se está tratando de llevar a cabo esta forma de darnos a conocer el contenido de una resolución judicial. Entonces, la forma normal, y seguramente cuando
estos problemas del aislamiento concluyan, pues será que nos iremos a enterar el contenido de la resolución a través de las listas y será una especie de sistema híbrido donde podremos acudir por lista, pero también nos estarán avisando en forma electrónica el, el extracto de la resolución y nosotros pues tendremos que cumplir todos los requisitos que nos vaya señalando el Poder Judicial del Estado para que podamos ser notificados de esta manera. Ahora, la notificación personal y la notificación domiciliaria o domiciliada, a veces las podemos confundir nosotros, porque muchas veces una notificación personal se lleva a cabo también en forma domiciliada. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la notificación personal es una notificación que se exige directamente al ser humano, a la persona, y la notificación domiciliada o domiciliaria es en un lugar. Vamos a explicar para que podamos establecer estas diferencias. Miren, sabemos nosotros que el emplazamiento que platicamos la clase anterior es una notificación que se hace en forma personal y también se puede hacer en forma domiciliada de acuerdo a la hipótesis en que nos encontremos. Esto nos va a permitir entender la diferencia. Miren, ustedes saben, porque lo comenté en la clase anterior, que nuestro procedimiento tiene como primera fase la presentación de nuestra demanda con nuestras pruebas, la segunda fase es la audiencia de conciliación, la tercera fase es la contestación de la demanda con las pruebas del demandado, la cuarta el desahogo de las pruebas, los alegatos y la citación a sentencia, la quinta es la sentencia y la sexta la ejecución a sentencia. Ahora, cuando se lleva a cabo la conciliación, quiere decir que acuden las partes para poder llegar a un arreglo. Si se llega al arreglo, pues para fortuna del juez y de las partes y de todos, pues se termina un conflicto, se levanta un convenio y pues ya lo único que queda pendiente es que ese convenio se ejecute, porque el convenio se eleva a la categoría de sentencia y las partes pues ya lo único que tienen que hacer es cumplirlo. Ahora, si no se llega a un acuerdo, pero el demandado asistió a la diligencia de conciliación, al terminar la diligencia de conciliación, en la cual pues se da por fracasada la conciliación o la pues eventualidad de un acuerdo, tiene que practicarse el emplazamiento. Ahí está el demandado. Entonces el emplazamiento se hace en forma personal, se hace en forma directa. Ahí está la persona. Ahora, si el demandado no acudió a la conciliación, pues también se entiende por opuesto a la conciliación no se lleva a cabo, entonces se tiene que hacer un emplazamiento personalmente, pero en el domicilio que le señalamos al demandado. El diligenciario acude al lugar, como platicamos la clase anterior, se cerciora plenamente, pero cerciorarse plenamente significa que pregunta, que si llega a salir el demandado, bueno, pide que se identifique, o sea, tiene que haber un elemento de convicción. Cerciorarse plenamente es la conclusión a la que llega el diligenciario, pero ¿a través de qué se cercioró plenamente? Preguntando, verificando qué es el lugar, verificando la identificación del demandado si es que éste salió. Entonces se cerciora plenamente y le hace la notificación. Esa notificación se lleva a cabo personalmente y domiciliadamente. Ahora, si no lo encuentra, pues entonces ya sabemos que hay una especie de notificación que es el citatorio. Le deja un citatorio para el día siguiente para que a la hora en que el diligenciario lo cita esté presente la persona que va a ser emplazada, y llegando, pues si está presente le notifica, pero si no está presente, entonces el diligenciario asienta esta situación y con el instructivo que platicamos la clase anterior, tanto de la demanda como de los documentos, los deja fijados en la puerta del domicilio y ya se satisface la notificación del emplazamiento. Entonces, fíjense bien,
Notificar personalmente es en forma directa a la persona y notificar domiciliadamente es en el lugar. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Miren, cuando nosotros demandamos, señalamos el domicilio del demandado para que sea emplazado. Entonces nosotros le estamos señalando su domicilio a él y el diligenciario con esa información y asociado de la parte actora pues acude al domicilio que le señalamos. Cuando la persona ha sido emplazada y comparece al juicio, ¿verdad? Señala su propio domicilio para ser emplazado, normalmente, digo, para sus notificaciones personales. Normalmente es el domicilio de los abogados, ¿verdad? Para que ahí se entere del contenido de las resoluciones judiciales que van surgiendo a lo largo del juicio. Nuestro código nos señala específicamente cuáles deben ser las notificaciones que deben hacerse en forma personal. La primera notificación en el juicio debe hacerse en forma personal. La notificación que se hace después de que ha habido un proceso, un periodo de suspensión del procedimiento, se debe hacer en forma personal. La que implica la admisión de su demanda debe ser personal. La que le hace saber el cambio de titular del juzgado debe ser en forma personal. La que le notifica el resultado de un lanzamiento también debe ser personal. Entonces, ahí están señalados cuáles son las notificaciones que deben hacerse personalmente. Ahora, aquí pues pudiéramos nosotros confundirnos, pero debe quedar claro que notificar personalmente es al ser humano directamente y notificar domiciliadamente es en el lugar y que después de que hemos sido emplazados tenemos el derecho de señalar dónde queremos que se lleven a cabo nuestras notificaciones domiciliadas. Bueno, ahora fíjense bien, lo normal es que para establecer la litis pues debemos establecer el contacto con la parte contraria, con el demandado. Y cuando llevamos a cabo el acto jurídico que posteriormente genera el derecho de reclamar en juicio algún incumplimiento, pues lo que es normal es que queremos que el demandado sepa, porque lo que queremos normalmente del demandado es que cumpla. Pero a veces el demandado ha cambiado de domicilio o no lo podemos ubicar nosotros y de todos modos lo tenemos que llamar a juicio. En este caso, hoy la ley nos exige que tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad que ignoramos el domicilio del demandado, pero que además hicimos gestiones para averiguarlo. ¿Cuáles son las gestiones o ante quién debemos hacer estas gestiones? Pues miren, nosotros sabemos que hay un Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es quien tiene la mayor información de nombres y domicilios de las personas en nuestro país. Entonces nosotros le podemos preguntar al instituto, oye, pues queremos saber dónde es el domicilio de fulano de tal. El instituto nos puede contestar que no lo sabe y nosotros ya tenemos el medio de comprobar que hicimos las gestiones. O lo podemos hacer también con cámaras de comercio, con el Instituto Estatal o Registral que tienen también bases de datos, o con la propia Fiscalía de nuestro estado, que hicimos las gestiones para averiguar el domicilio, además de declararlo bajo protesta de decir verdad. Si nosotros demostramos con esto que pues no se sabe el domicilio del demandado, entonces pues se lleva a cabo ya el emplazamiento en forma de edictos. ¿Qué son los edictos? Pues son notificaciones que se hacen en el periódico de mayor circulación a juicio del juez. Cuando nosotros ya tenemos autorizado llevar a cabo un emplazamiento por edictos, pues lo que hacemos es vamos a ver al diligenciario y el diligenciario nos da unas hojitas con el sello,
su firma de él y con el extracto de la resolución que se va a notificar, que es el emplazamiento. Los edictos se publican en forma consecutiva, 3 en un lapso de 30 días. Y después del último edicto, pues la persona ya tiene un plazo para comparecer a juicio. Pues lamentablemente la mayoría de los que pudieran ser interesados no leen el periódico. Incluso hace unos años todavía, ¿verdad? Pues el periódico era todavía más consultado y hoy pues sabemos que la facilidad de acceder a noticias a través de los medios electrónicos hace que menos se lea todavía el periódico. Y también, pues los edictos normalmente en algunos medios los publican en lo que es el aviso clasificado, donde se anuncian artículos para venta, pero a veces también los integran en secciones que todavía menos leen las personas, en sociales o nacionales, y pues todavía con mayor dificultad se podrán estar enterando. La ley no dice en qué sección se deba publicar, lo único que establece es que es el periódico de mayor circulación a juicio del juez. Y nosotros, pues, cuando emplazamos a alguien a través de edictos, pues es porque no nos queda otra opción. Pero si nosotros lo que queremos es establecer la litis y lo que queremos es que el demandado cumpla con algo, pues lo que nos interesa es que sí sepa que hay un juicio en su contra y que sí se establezca esta comunicación judicial ante el juez para que el juez pueda resolver, porque las figuras jurídicas, en caso de que la persona no se entere y que no conteste la demanda, están previstas, pero si es algún juicio donde tenga que cumplir alguna obligación y que tenga que estar directamente, pues va a ser muy difícil conseguirlo si no podemos hacer que la persona se entere. Entonces, la situación de notificarle por edictos a alguien es extraordinaria, está prevista en la ley y pues muchas veces ustedes la tendrán que llevar a cabo porque pues la persona no se encuentra. Normalmente las hipótesis en las que nos desenvolvemos en este caso son de personas que abandonan a sus familias, a las que se les emplaza por edictos para demandarles el divorcio o pues la pérdida de la custodia de los menores hijos, etcétera, o a lo mejor un juicio de alimentos y la persona tiene algún bien que va a servir para garantizar los mismos, porque pues si no está, no habría otra manera de hacer que cumpla. Entonces, no es algo común, pero tienen ustedes que conocer que también existe esta forma de llamar a juicio. Ahora, aquí hay algo muy importante que les comento, o no sé si ya se los comenté en alguna de las clases pasadas. Los edictos pues se tienen que publicar también en días hábiles, ¿verdad? O sea, lo tenemos de lunes a viernes. Cuando iniciábamos en la escuela, uno de mis compañeros en segundo semestre pues fue aceptado en un despacho y lo mandaron en sus primeras actividades a publicar unos edictos. Él llegó muy contento porque pues, ya sentía esa responsabilidad y un sentido de pertenecer a un grupo de abogados. Y la semana siguiente llegó muy triste porque mi compañero fue a publicar los edictos y los publicó en viernes, sábado y domingo. Claro que pues solo contaba el edicto del viernes y le hicieron publicar a su costa los edictos subsecuentes, pero no tendrían ningún efecto el edicto que se publique en sábado o domingo porque son días inhábiles. Recuerden ustedes que todas nuestras actuaciones, y ya lo vimos en las formalidades judiciales, pues se tienen que practicar en días y horas hábiles. Entonces, eso es la notificación por edictos. Ahora, hay una notificación que se llama por oficio. Esta es la notificación que se da entre funcionarios de cualquier poder, el legislativo,
ejecutivo o judicial, incluso entre los notarios, la ley dice que la manera de comunicarles o requerirles algo es oficial, es por oficio. Cuando esta notificación por oficio se lleva a cabo entre los propios funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, o sea, del Poder Judicial, se le conoce como exhorto. Y ya no viene en nuestro código, pero los exhortos estaban clasificados de tres maneras. Los exhortos suplicatorios, o sea, cuando un juez de menor jerarquía le pedía algo a uno de mayor jerarquía. Los exhortos simplemente cuando se ponía entre jueces de la misma jerarquía, o los requisitorios cuando era de un juez de mayor jerarquía a uno de menor jerarquía. Hoy ya no vienen esas diferencias, incluso en el código de nosotros, en la parte conducente, viene que la notificación es oficial, pero sí a lo largo de su exposición viene que se gira exhorto. Entonces ya sabemos que un exhorto es un oficio, pero que se gira entre funcionarios del propio Poder Judicial para hacerles saber pues el contenido de una resolución judicial. Entonces, concluyendo, ya saben ustedes qué son las notificaciones, ya saben ustedes cuáles son las especies de notificaciones, y hoy vimos las formas de notificar: por lista, personal, domiciliaria, por edictos y finalmente por oficio. Y vamos a iniciar un nuevo tema que también es muy importante para todos nosotros. Este nuevo tema es el de términos judiciales. Nosotros en el lenguaje común, pues decimos de manera indistinta término o plazo, y parece que nos pudiésemos estar refiriendo a lo mismo, o se nos figura que el término y el plazo son lapsos de tiempo, y no estamos equivocados, pero acuérdense ustedes que en materia jurídica nosotros aspiramos a manejarnos dentro del metalenguaje jurídico, o sea, dentro del lenguaje técnico o científico, ¿verdad? Propio de nuestra materia. Entonces, en este ámbito, los conceptos término y el concepto plazo tienen connotaciones distintas. Cuando nosotros hablamos de término y hablamos de plazo, en ambos casos nos referimos a lapsos de tiempo. Pero cuando nos referimos al término, nos referimos a un lapso de tiempo en materia de derecho procesal. Y cuando nos referimos a un plazo, nos referimos a un lapso de tiempo en la materia sustantiva, o sea, de fondo. El término es el lapso de tiempo para ejercitar un derecho, ¿verdad? Y el plazo es el lapso de tiempo para cumplir con una obligación. Cuando nosotros estamos en un arrendamiento, nosotros establecemos un plazo. Cuando nosotros tenemos que cumplir con un pago, hay un plazo. Pero cuando nosotros tenemos que contestar una demanda, hay un término. Cuando nosotros tenemos que interponer un recurso, hay un término. En materia procesal, lo primero que ustedes deben aprender es que los términos son fatales. Significa que si nosotros no ejercitamos nuestro derecho en ese término, lo perdemos. Acuérdense ustedes que dentro de los principios que vimos en la primera clase, dijimos que hay un principio de preclusión, y que ese principio de preclusión significa perder un derecho por ejercitarlo mal o por ejercitarlo fuera del término. Entonces, como abogados, nosotros debemos saber siempre cuáles son los términos. Tantos días para contestar la demanda, tantos días para interponer mi reclamación, tantos días para interponer la apelación. Si nosotros no lo hacemos en ese término, nosotros pues perdemos el ejercicio de ese derecho. Bueno, ahora fíjense bien. Primero, los términos son de dos tipos en materia procesal. Son comunes
y singulares. Son comunes cuando corren simultáneamente para ambas partes y son singulares cuando corren solo para uno de los demandados. Por ejemplo, el término de pruebas es común, pero el término para interponer un recurso es singular porque afecta solo a la parte y la parte tiene que interponer su recurso de acuerdo al tiempo en que fue notificada. Entonces, esos son comunes y esos son singulares. Ahora, fíjense bien, lo importante para nosotros es saber que hay dos sistemas de cómputo de términos. En materia procesal civil, nosotros tenemos el sistema de días naturales y en materia penal, por ejemplo, tienen el sistema de momento a momento. ¿Qué significa el de días naturales? Bueno, que no se cuentan los días inhábiles, los términos surten efecto a partir de que se realiza la notificación y se empiezan a contar hasta el día siguiente en materia procesal civil. O sea, hoy nos notifican, si fuese por ejemplo lunes, bueno, hoy es, vamos a pensar en realidad, hoy es jueves y el término empezará a contar, hoy surte efectos, pero empieza a contar hasta mañana. Ese es el cómputo. Y se toma en cuenta el día del vencimiento. No se cuentan los días inhábiles y los días se cuentan de 24 horas. O sea, nuestro término fenece al día martes, pero se cuentan todas las horas de ese día. En cambio, en materia penal, que son de momento a momento, pues sí se cuentan las horas y se entiende porque se refiere a bienes jurídicamente tutelados, como por ejemplo la libertad. Entonces imagínense una persona que para ejercer un derecho pues tuviese que no contar el sábado y domingo y de todos modos está privado de su libertad, pues estaríamos hablando de un despropósito de la justicia y también de la ley. Entonces, en ese caso sí se cuentan desde la hora que ocurren las cosas hasta y se cuenta de momento a momento. Entonces, en materia procesal civil, la forma que nosotros computamos es de días naturales, no se toman en cuenta los días inhábiles y tenemos que estar muy pendientes porque ya sabemos nosotros que normalmente sábados y domingos son inhábiles. Tenemos que estar pendientes y hoy pues hubo una situación extraordinaria como hemos platicado, donde por la pandemia hubo muchos días inhábiles que no estaban contemplados. Entonces hubo un acuerdo que además de que inhabilitaba los días, suspendía los términos. Entonces nosotros antes era pues una situación para evitarnos problemas, acudir con el secretario y le pedíamos al secretario, oiga, ayúdeme a hacer el cómputo para que no fuésemos a caer en un error de los términos que se nos fuese a pasar uno, y normalmente siempre teníamos la anuencia de los secretarios y nos ayudaban a hacer el cómputo. Ya ellos sabían cuáles eran los días inhábiles y todo y no teníamos problema. Hoy no van a ustedes a poder fácilmente ver a los funcionarios del juzgado también por motivo de las restricciones por salud. Entonces tenemos nosotros que aplicar correctamente los términos. Y les repito, término es el plazo para ejercitar un derecho procesal. Los términos se inician al día siguiente de el que fuimos nosotros notificados y se toma en cuenta el día del vencimiento y no contamos nosotros los días inhábiles. Bueno, ahorita vamos a dejarle ahí para continuar el desarrollo de nuestra clase. La siguiente clase que nos toca es presupuestos procesales. Despacho de los negocios. Perdón, despacho de los negocios. Entonces vamos a dejarle aquí para que entremos al despacho de los negocios. Gracias, compañeros.